Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el caso. Que el Señor te bendiga. Y aquí estamos por gracia y misericordia del Señor en la última clase de esta parte. No es que la última, ya no tendremos más, sino que es la última porque llega Apocalipsis. Y la verdad que ha sido de enorme bendición, y después de la enseñanza tendremos nuestra participación de cada uno de los estudiantes. Van a estar compartiendo qué les pasó con todo este tiempo, ¿no? Tanto el año pasado como este año, con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que sin duda que la palabra de Dios nos ha hablado bastante. Apocalipsis, el tiempo final. Y vaya que estamos en este día, ¿no? 10 de octubre del año, atravesando un tiempo muy especial, muy duro, muy difícil, porque nos toca. El verdadero cristiano siente punzadas en el corazón, tiene el corazón partido por lo que está aconteciendo en Israel. Y el Señor nos ordena, nos manda a orar por Israel. Hay hermanos y hermanas que tienen que entender esto, ¿no? Que es el pueblo de Dios, y dice el Salmo 122:6 que debemos orar por Israel, orar por los muros, orar por Jerusalén, orar por nuestros hermanos que están allí, porque también dice el Señor que si no existiese Israel, no existiría el universo. Así que miren cuán importante, y realmente Israel sí es la niña de sus ojos. Así que tengamos mucho cuidado con nuestros comentarios con respecto a Israel. Sabemos que hay injusticias, sabemos que hay situaciones que no gustan, que suceden, y eso es verdad, pero nosotros debemos orar por la nación de Israel. Dicho esto, comenzamos. Para los cristianos, para los hijos de Dios, viene lo mejor. Quizás parece una frase un poco trillada, pero realmente viene lo mejor para los cristianos. ¿Cómo es esto? Porque viene lo excelso, viene lo maravilloso, viene lo impresionante, viene lo majestuoso, viene lo más increíble para la mente humana. Quizás en esta tierra hay cosas que te fascinan, que te gustan, que te sacan el sueño, cosas que hay que pensás, y etcétera, o personas, etcétera, ¿no? Pero viene algo más grande que eso para los verdaderos cristianos, los que han sido redimidos por su sangre. Y es que seremos transportados y seremos presentados ante el gran Dios. Estaremos cara a cara ante el Cristo amoroso. Estaremos delante de su luz inaccesible. Estaremos y contemplaremos su hermosura sin par, su gloria sin par. Estaremos en un lugar que en belleza y esplendor no se compara con nada conocido por el hombre en esta tierra. Nos uniremos también, como si esto fuese poco, a seres maravillosos. Conoceremos ángeles, querubines, serafines. Veremos personas famosas del reino de Dios, como David, famosas para nosotros, ¿no? Por la palabra, como Pablo, como Esther. Volveremos a ver a nuestros amados que compartieron con nosotros la vida cristiana en esta tierra, y algunos que se nos adelantaron. Celebraremos una fiesta sin precedente. Vestiremos ropas resplandecientes. Seremos familia. Seremos conocidos por Dios. Recibiremos honores de parte y de la mano del mismo Señor. Todo eso es lo que viene para los que aman y obedecen a Dios. Entonces podemos concluir que sí viene lo mejor. Pero no en esta tierra, como algunos pretenden decir que viene lo mejor, un auto nuevo, una casa. No, viene algo más grande que eso. Pero no olvidemos que antes que
todo eso suceda, o mejor dicho, a la par de lo que va a suceder con nosotros, que estaremos con el Señor, Jesús, el Rey de Reyes, también el Señor viene a vengar a sus enemigos. También Él viene a pisar el lagar, y aún dice las Escrituras de una manera simbólica que su ropa será salpicada por la sangre de sus enemigos. Viene el Señor ya no como un corderito, ya no como un niñito nacido en Belén, sino que viene con gran ira y destrucción sobre esta tierra. Por eso el tema central de Apocalipsis es el juicio de Dios. La palabra Apocalipsis viene del término griego apocalipse, que significa correr una cortina, significa revelar algo que está oculto. Aquí en este sentido, el Señor nos está revelando los propósitos secretos de Dios. Así que, amados estudiantes de casa de Seminario Bíblico Banfield, hoy les pido paciencia, porque Apocalipsis es muy extenso, si bien va a ser un poquitito más de lo acostumbrado, pero creo que es muy importante y necesario hoy tomarnos el tiempo para estudiar este libro. En este libro, el mandato para el autor es que escriba cuáles son los planes de Dios para su día. En horas de oscuridad de aquellos tiempos, hablamos de los tiempos de Juan, hablamos de los tiempos de aquellos tremendos hombres de Dios que fueron mártires. Esta palabra ha fortalecido a los lectores. Esta palabra que quizás en ese momento no estaba escrita, sino que se los transmitían boca a boca hasta que las primeras hojas, pudiéramos decir, del Apocalipsis fueron tenidas en las manos de aquellos cristianos, habrá sido un motivo de inspiración y de aliento, permitiéndoles a esos hermanos del primer siglo soportar persecuciones y muerte por causa de Cristo. Hoy nos horroriza saber detalles de lo que está pasando en la Franja de Gaza, pero los cristianos no pasaron cosas menores, y realmente a veces no tomamos dimensión porque pasaron hace tantos años, pero nuestros hermanos han pasado cosas terribles, como las pasan hoy también. En periodos de paz y prosperidad ha sido un campo de batalla para los teólogos, Apocalipsis. Para comprender Apocalipsis hay que tomar en cuenta el frecuente uso de visiones, porque se apela a las visiones. El Señor le habla, se presenta ante Juan en visiones y también en simbologías, cuya interpretación no debe llevar tiempo a reconocer que el autor ha entretejido muchos símbolos del Antiguo Testamento. Hay que estudiarlo muy bien el Apocalipsis. Es necesario analizar los contextos del Antiguo Testamento donde estos símbolos y visiones ocurren para poderlos entender. Por ejemplo, lo que vio Daniel también vio Juan. Y esto a su vez impide que se utilicen en exceso los eventos de la historia secular como clave para la interpretación. Algunos, por ejemplo, le ponen nombre y apellido al anticristo, dicen ese es el rey de España o es el príncipe de Inglaterra, etc. Y van tejiendo o dicen la fecha y un montón de situaciones, ¿no? Pero hay que tomarlo al Apocalipsis con mucha seriedad, con mucho cuidado. Y del aparentemente desorganizado conjunto de sellos que aparecen allí, de trompetas, bestias, copas o tazones, se ha buscado extraer un cronograma sistemático, ya sea para el presente o para el futuro. Todos los intérpretes han hallado que algunas observaciones son literales, pero no todas lo son en todos los detalles. Hay partes que son simbólicas, hay partes que son alegóricas y hay otras partes que son literales. Ningún otro libro del Nuevo Testamento ejerce tanta fascinación como el Apocalipsis. Realmente genera fascinación. O sea, cuando decimos que vamos a hablar de los últimos tiempos, cuando decimos que vamos a hablar del Apocalipsis o de la escatología, muchos quizás que no son de congregar mucho en la iglesia, ese día van a estar, quieren escuchar a ver qué es lo que va a pasar.
Lo comprobamos con las transmisiones que hacemos en YouTube. Cuando hablamos sobre, no sé, cómo ser un buen esposo, cómo ser un buen hijo, un buen padre, no tiene muchos seguidores, pero cuando hablamos sobre qué sé yo, la bestia con los 7 cuernos qué sé yo, la cola y el tridente, hay mucha gente se engancha a escuchar, porque les interesa, les fascina el tema del Apocalipsis. Y son incontables los intentos de estudiarlo y amplias las divergencias en la interpretación. Puesto que el libro revela verdades sobre cada punto fundamental de la teología cristiana, porque es fundamental, es inevitable que su interpretación se vea influenciada por la confusión contemporánea de la exégesis bíblica. O sea, que cada hermano de diferentes eras, de diferente época, los hermanos del año 1700 lo interpretaban de una manera, los hermanos del año 1900 lo interpretaban de otra. Hoy, nosotros que estamos más en este tiempo, con más claridad, porque lo que se está viviendo en este tiempo no se ha vivido en ninguna era anterior. Entonces, claro, hoy nosotros tenemos mucha más claridad de lo que nos está hablando el Apocalipsis. En cierto sentido, el libro es la conclusión de toda la revelación bíblica anterior. Repito, el libro del Apocalipsis es la conclusión de toda la revelación bíblica anterior. No podemos aislar el Apocalipsis y decir, no, es un libro aparte. No, la palabra de Dios es una sola. Entonces tiene que ver con lo que pasó con Esther, tiene que ver con lo que pasó con Job, tiene que ver con lo que pasó con Timoteo. O sea, podés tomar lo que sea, es la conclusión final de todo eso. Y esto, lógicamente, refleja la interpretación del resto de toda la palabra de Dios. El expositor se ve confrontado con innumerables decisiones de interpretaciones antes de poder iniciar la tarea de comprender cuál es la contribución particular de nuestro libro de hoy, Apocalipsis. Y tarea que a veces se dificulta aún más porque esas decisiones no solo matizan la exposición del libro en sí, sino que en cierta medida constituyen una interpretación de todo lo que precede en las Escrituras. Vos cuando lees las Escrituras tenés que buscar los textos comparados. Las escuelas de interpretación teológica se dividen. Esto ustedes como estudiantes y como maestros o futuros maestros, cuando enseñan escatología, que seguramente va a ser el tema que seguirá después, si Dios permite, el año próximo, tenemos que enseñar todas las posturas, ¿no? O todas las interpretaciones teológicas que se dividen al menos en cuatro interpretaciones escatológicas. Obviamente que el maestro tiene una interpretación, tiene una, asumida, una postura. Primero, la perspectiva pretérita, que se refiere solo al periodo del Imperio Romano durante la vida de Juan y los tiempos inmediatamente posteriores. Ellos dicen que el Apocalipsis tiene que ver con los tiempos de Roma, Nerón, etc. Y en los tiempos de Juan ahí concluye. Segunda, la perspectiva historicista, que describe los eventos que ocurrirán durante la era de la Iglesia, desde la ascensión de Jesús hasta su segunda venida. La perspectiva futurista sostiene que los capítulos 4 al 22 hablan básicamente de los eventos de los últimos tiempos relacionados con la segunda venida de Jesús o el retorno de Cristo. Cuarto, que es la cuarta postura, la perspectiva idealista, que sostiene que el libro no profetiza eventos reales, sino que es una imagen simbólica del conflicto cósmico entre el reino de Dios y las fuerzas del mal. O sea que no creen lo que dice el Apocalipsis, sino que son todos como si fuese la Ilíada de Homero, ¿no? Todas cosas, místicas, ¿no? Para comprender el Apocalipsis es útil
tomar elementos de toda la perspectiva, como le dije al principio, y este libro ciertamente tuvo importancia para los primeros lectores, dadas sus circunstancias. Pero su principal énfasis tiene que ver con los eventos relacionados con el retorno de Cristo. Es el eje central. Por otro lado, el conflicto entre Dios y Satanás aparece en distintas imágenes simbólicas a lo largo del libro. Las diferentes interpretaciones se acercan entre sí. Si recordamos que los eventos del fin de los tiempos suelen ser los mismos que los cristianos han enfrentado durante toda la era de la Iglesia, pero magnificados. La mayoría de los evangélicos concordamos con la interpretación futurista. En general, esta escuela sostiene que los primeros 3 capítulos del libro pertenecen al período apostólico y son como un prólogo de la historia de la Iglesia. Y esta escuela de interpretación cree que los capítulos 4 al 22 están aún en el futuro, porque algunos sostienen que ya el Apocalipsis se cumplió, aunque usted no lo crea. La creencia futurista se puede subdividir según su postura ante el milenio. El milenio es el que divide las diferentes posturas. El milenio es el reinado de 1000 años de Jesús, de Cristo en la tierra, literalmente. Bueno, algunos no lo creen que es literal, otros lo tienen como algo simbólico, como algo espiritual. Entonces, por eso hay 3 posturas que son en cualquier escuela o seminario te van a enseñar estas 3 posturas, la cual debes conocer. Primera es la perspectiva postmilenialista, que enseña que Cristo volverá a la tierra cuando el reino haya sido establecido por medio de la evangelización mundial. Por ejemplo, yo enseñaba a la iglesia hace unos meses atrás sobre la doctrina del dominionismo, o el estableciendo el reino. Esas iglesias que hablan mucho del reino, el reino, es que ellos dicen que la iglesia tiene que meterse por todos lados, en la política, en las artes, en todo, y así, digamos, infectar al mundo con el evangelio, convertirlos a Cristo, y ahí recién va a venir Cristo. Y eso es un error, es una herejía, porque no es así, o sea, no depende de nosotros, sino que depende del Señor. Él sabe el día y la hora. La segunda división es la de la perspectiva amilenialista, que enseña que Cristo puede venir en cualquier momento y luego habrá un futuro eterno. Esta postura niega un reinado literal de Cristo por 1000 años en la tierra. Y por último, la tercera postura, la premilenialista, y esa es la postura que yo respaldo, que sostiene que Jesús, el Señor, volverá y reinará en la tierra por 1000 años. Y este punto de vista es importante porque la mayoría de los cristianos la sostiene en base, obviamente, a la palabra, y esta perspectiva se puede subdividir de nuevo en 3 grupos. O sea, miren cómo somos los cristianos, ¿no? Divisiones y divisiones. Según se interprete la relación de la iglesia verdadera con la gran tribulación, otro tema que también divide la postura, la tribulación. En el primer caso, el milenio, en este caso, la tribulación. El primero, o si querés ponerle A, es el post-tribulacionismo, que sostiene que la iglesia pasará por la gran tribulación y que vivirá la persecución del anticristo, pero no la ira de Dios. Muchos buenos pastores y aún amigos míos, y aún de casa de oración, sostienen esta postura. O sea, no es una herejía, es una postura, ¿no? Como dice el pastor Chuy, venga antes, después, durante, lo importante es que venga, que lo esperemos, que estemos listos, eso es lo importante. B es el medio tribulacionismo. Enseña que la iglesia será arrebatada en la mitad de la tribulación. Otra postura también, que enseña que la iglesia será arrebatada en la mitad de la tribulación. Y tercero,
que es la postura que nosotros abrazamos, el pretribulacionismo, que afirma que el Señor, que Cristo, puede venir en cualquier momento, que la iglesia será arrebatada antes del periodo de 7 años de tribulación. Es decir, la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia es inminente. Si sucede esta noche o mañana, pasado mañana comienzan los 7 años de tribulación. Está a la vuelta de la esquina, ¿eh? Nosotros decimos Cristo viene, pero también detrás de eso viene la tribulación. El que se queda tiene que pasar por eso, si es que pasa, ¿no? Entonces, repito, el pretribulacionismo afirma que el Señor puede venir en cualquier momento, que la iglesia será arrebatada antes del periodo de 7 años de la tribulación y que la iglesia estará en el cielo con el Señor durante la tribulación, obviamente en las bodas del Cordero, y regresará con él cuando ésta termine, momento en el cual todos los que estén aún vivos en la tierra lo verán. Ahí es donde todo ojo le verá, porque vendrá el Señor y miren, lo que está pasando hoy con Israel no es nada comparado con lo que viene. A sangre y fuego va a ser eso, y ese va a ser el trato de Dios, ese va a ser el bautismo del pueblo de Israel, porque todo Israel será salvo. Por eso hay que orar por Israel. Hay un remanente, los que queden hasta ese día. Dice que clamarán y lo verán como al que traspasaron. Llorarán por él y lo verán y lo adorarán. Entonces ahí habrá una conversión nacional como no existió en ninguna parte de la historia, ¿eh? Porque ni siquiera en Nínive sucedió eso, ni siquiera en Pentecostés sucedió eso, ¿eh? En este caso, una nación entera será convertida a Cristo cuando Él regrese después de la tribulación. O sea que ustedes fíjense en los acontecimientos cómo encajan perfectamente la postura. Porque si decimos que el Señor viene después, que la iglesia se va después de la tribulación, medio como que no encaja. Pero aquí encaja perfectamente la pieza. El retorno de la iglesia a la tierra se conoce como la revelación y ahí está, y a esta le seguirá un reinado de 1000 años. Gloriosamente volveremos a la tierra, mis amados. No sé si usted a veces dice, me quiero ir de este planeta, pero vas a volver en otra condición. Vas a venir con el rey, con el jefe, con el más grande, con el creador de todas las cosas, reinando sobre este mundo. ¿Qué te parece, no? Apocalipsis. El autor de este libro canónico se llama a sí mismo Juan, 5 veces. Se identifica como siervo de Cristo y hermano y compañero en la tribulación. Juan era un prisionero romano. Juan no escribió en una isla. Algunos escritores se van a una isla o a algún bosque a escribir para inspirarse. No. Acá Juan fue inspirado por el Señor mismo que le dictó. Juan estaba en una cárcel horrible, prisionero romano en la isla de Patmos, en Grecia. Si ustedes buscan en el mapa, búsquenlo no ahora, ¿no? Pero después lo buscan en el Google Map, pongan isla de Patmos y van a encontrar que esa isla pertenece a Grecia, pero está en el medio de la nada, en el medio del mar. Una cosa tremenda. Ahí apartado, alejado de todo, y ahí tremendo, este hombre estaba con Dios. Como me hace pensar en la soledad, que a veces nos sentimos solos, personas que se deprimen, que andan mal, en la soledad donde Dios más se manifiesta, ¿eh? Fíjense Moisés cuando estuvo allí en el monte Sinaí, cómo tenía cara a cara estaba con el Señor. Uno puede estar solo o deprimirse y pegarse un tiro, o puede estar solo y estar con el Señor y pasando los mejores momentos de su vida, ¿no? Y Juan estaba prisionero en aquel lugar. Ponerle fecha a Apocalipsis es complicado, pero Nerón, que fue rey entre el 54 y 68 después de Cristo, y Domiciano, que fue emperador del 81 al 96 después de Cristo, estos fueron los emperadores romanos cuyo reinado corresponde muy de cerca a las persecuciones que se habla en este libro. Se cree que la revelación y el envío del libro a las iglesias ocurrieron en los últimos años del reinado de Domiciano, en los años 95. Juan había sido desterrado a la isla de Patmos por el emperador Domiciano, que reinó entre los años 81 y 96. Patmos era una isla desértica perdida en el medio del mar Egeo, que queda a unos 96 kilómetros al suroeste de Éfeso.
Y allí Juan escribió Apocalipsis, estando allí, y la dirigió a los cristianos que estaban atrapados en tremendas luchas y tremendas también situaciones en una iglesia complicada. En las iglesias había luchas de poderes, querían ver a ver quién manda más, quién es el más cacique, ¿no? En la iglesia había mucha inmoralidad, en la iglesia había mucha calumnia, en la iglesia había mucha apatía, enfriamiento espiritual. Qué tremendo, ¿no? Juan pasando todo esto, ¿no? Toda la presencia del Señor y la iglesia totalmente... Algunos ya habían sufrido el martirio por negarse a practicar la idolatría. Y era penado con la muerte. Allí te obligaban a adorar al César. Y cuando vos te preguntaban quién es el Señor, si vos decías Cristo, te volaban la cabeza. Eso era ser cristiano. Que hoy se ofenden algunos cristianos porque el hermano lo miró mal, o porque un malentendido, alguna cuestión, alguna discusión. Andan como trapo de piso, ¿no? Fíjense cómo eran estos cristianos. Las palabras claves del Apocalipsis son las siguientes: ánimo, advertencia y arrepentimiento. Juan el apóstol les escribió a los que estaban siendo perseguidos por emperadores impíos, malvados, sanguinarios, pero también escribió para hablar sobre el retorno de Cristo y sobre lo que la iglesia sufriría a lo largo de su historia. O sea que, en cierta manera, Juan también nos vio, no solamente nos vio en la multitud de ropas blancas, sino también nos vio como iglesia, cómo está la iglesia hoy. Y que el Señor nos encuentre como la iglesia que fue favorecida por las palabras de Jesús. ¿Cuál es el propósito del libro Apocalipsis? El mensaje de Juan es que Dios ya tiene la victoria. Cristo ha vencido. No es que Cristo va a vencer. Y si estamos en Él, amados, aunque estemos debajo de la baldosa, somos vencedores. Aunque estemos en cama, somos vencedores. Aunque estemos sin una moneda, un cobre en el bolsillo, somos vencedores. Aunque estemos enfermos, somos vencedores. Aunque estemos tristes, somos vencedores. Porque Él venció. El Cordero es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por tanto, a los que se han apartado se les llama a arrepentirse. Todavía hay tiempo, hoy hay tiempo. Y al pueblo de Dios se le insta a ser fiel. ¿A qué? A la palabra de Dios y testimonio de Jesús. Porque estas cosas sucederán pronto. En el desarrollo del tema básico de Apocalipsis, Juan se propone lo siguiente. Primero, exaltar a Cristo como el Señor viviente de las iglesias. Entendiendo como iglesias locales en todo el mundo, quién es el Señor de cada iglesia, en México, en Perú, en Bolivia, en Argentina, donde sea, Cristo. Cristo, si no es Él el Señor, entonces no es la iglesia de Cristo. Segundo propósito por el cual se escribe, corregir. Digan conmigo, corregir. ¿Corregir qué? Los problemas morales. Corregir los problemas doctrinales que existían en las 7 iglesias de Asia. Tercero, describir. Él describe el periodo de la gran tribulación. Un periodo que uno lo lee rápido, ¿no? Gran tribulación, pero serán, amados, miren, permítanme, yo sé que por ahí no es de muy buen gusto lo que voy a contar, pero lo que está pasando en Israel es terrible. Hoy, no sé, algunos se han informado o tendrán más información de la que yo tengo, pero una periodista de la BBN no pudo contener sus lágrimas al llegar al lugar donde estuvieron estos, no se le puede decir ni siquiera animales, estos demonios, estos endemoniados, que había cantidad de niños decapitados, mujeres violadas y luego asesinadas. O sea, ¿qué puede ser peor que eso? Vieron los videos de familias llorando y pidiendo misericordia a los verdugos. ¿Qué puede ser peor que eso? Bueno,
Sí hay algo peor, lo que viene, porque el Señor dice que lo que viene no aconteció nunca en la tierra. Habrá tal tribulación que no hay registro histórico, dice el Señor, ni antes, ni durante, ni después de lo que va a ser la gran tribulación. No hubo ni habrá tanto dolor como lo habrá en la gran tribulación. O sea, el tema de la gran tribulación no lo demerezcamos ni lo tengamos en menos, porque es algo terrible lo que viene para los que queden en esta tierra. Por eso, nuevamente digo, si yo me tengo que quedar a pasar esa situación, como iglesia, digo, no sé dónde está el cuidado del Señor, ¿no? No encaja. Pero si el Señor viene a buscar antes que suceda esto a su iglesia, habla de su amor por los suyos. De su amor. No creo que ningún varón que está aquí en este grupo permitiría que su esposa pase una situación, que él se escape y la deja ella sola. Creo que él la va a rescatar y la va a llevar. ¿Cuánto más el Señor, no? Entonces, el tercer propósito de Juan es describir el periodo de la gran tribulación, enfatizando especialmente las 3 series de juicios que brotarían en esta gran tribulación. Cuarto, señalar. ¿Qué señala? La segunda venida de Cristo. Lo enfatiza. Esto está fuertemente claro. O sea, no hay aquí alegoría ni simbolismo. Cristo vuelve, el mismo que anduvo caminando por Nazaret, por Israel, ese mismo Señor vuelve a la tierra con sus eventos subsiguientes. Y quinto propósito por el cual se escribe Apocalipsis es adelantar el establecimiento de los nuevos cielos y la nueva tierra. Bien, vamos a ver los contenidos. Hay 3 divisiones básicas en el libro de Apocalipsis. Como se indica en el mandato del versículo 1:19, capítulo 1, versículo 19, no sé si ustedes lo tienen por allí, pero es un mandato del Señor que le está diciendo, básicamente, buscamos aquí en la palabra de Dios, que dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Atención con eso. Habla de 3 aspectos: pasado, presente y futuro. Primero, el pasado. La primera división es sobre las cosas que has visto. Es decir, la visión de Cristo que se describe en el capítulo 1. Eso. Segundo, el presente. La segunda división es sobre las cosas que son, es decir, una descripción de la condición que tenían las reales, esas no son alegóricas, son iglesias reales de Asia en ese preciso momento, o sea, es el presente. Es el presente de lo que está pasando con las iglesias de Asia en ese momento, tal como se registra en los capítulos 2 y los capítulos 3. Y tercero, habla del futuro, el futuro. Esta tercera división es sobre las cosas que han de ser. Es decir, la visión del futuro, como se presenta a partir del capítulo 4 y hasta el final. El grueso del libro se centra en los juicios divinos que habrá durante la gran tribulación en preparación para el retorno de Cristo y su reinado en la tierra. Y déjenme subrayar esa frase, juicios divinos. Porque esto, algunos dicen, no, son los cohetes que tirarán lo del Hamas o los rusos. No, estos son juicios de Dios. Que no será nada, será una pequeña pirotecnia de juguete comparado con la ira del Señor. El potencial que tiene Estados Unidos, Israel y Rusia juntos no se compara con el poder de Dios. Dios no necesita eso para ejecutar sus juicios. Aunque algunos lo interpretan de otra manera. Dicen, no, las estrellas que caen son los misiles. Bueno, hay libertad yo sostengo que no. Yo digo que el Señor no necesita de eso. Dice que el Señor tiene reservado en los cielos ya los cascotes que van a caer a la tierra.
Él ya tiene las piedras reservadas para el juicio, así que tomó esa palabra. Luego de 2 capítulos introductorios, Juan desarrolla esta sección y la divide en 3 series de juicios divinos. Primero, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Juan habla con urgencia sobre los peligros que enfrenta la iglesia. ¿Por qué? Porque le está diciendo, muchachos, hermanos, hermanas, el tiempo está cerca. Y hoy nosotros como estudiantes de la Biblia y como maestros, muchos de ustedes, tienen que exhortar así a los hermanos que andan jugando y andan medio aquí un pie acá y un pie allá. El tiempo se acerca, se termina, ¿eh? Y cuando el Señor levanta a su iglesia, hay de los que se queden, como dice el ángel, hay. Sin desviarse nunca de este tema, desarrolla su mensaje Juan. Primero, una declaración introductoria de que Dios tiene el control del universo. Eso vamos a dejarlo claro. En su capítulo 1, versículo 4 y 8. Y que por la sangre de Jesús, el Cristo, resucitado, capítulo 1, versículo 5, los redimidos, los cristianos, los nacidos de nuevo, viven ahora la realidad de las promesas otorgadas en el Sinaí. Capítulo 1, versículo 6. Segunda, hay cartas a las iglesias que están en Asia, llamándolas a ser fieles y a que se arrepientan. A la mayoría le dicen que se arrepientan. No sé si a nosotros como iglesia nos está diciendo el Señor que nos arrepintamos. Capítulo 2, versículo 1 al 3 y versículo 22. Tercero, 3 secuencias de 7 plagas, ahí habla Apocalipsis, donde cada una es más intensa que la anterior. Va increyendo, esto va en aumento, no es que ahí no hay la verdad que no hay misericordia ahí, ¿eh? El Señor ahí dice que es grande en misericordia, lento para la ira, ahí solamente ejecutará su ira. Ahí no hay lugar para la misericordia. O sea, que los juicios vendrán increyendo de menor a mayor. Aunque vale haber la aclaratoria, el Señor aún sigue teniendo misericordia. Parece un juego de palabras, pero apelando al que el ser humano se arrepienta, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ninguno se arrepiente. 3 secuencias de 7 plagas, donde cada una es más grande que la otra. Los sellos, capítulo 6. Las trompetas, capítulo 8 y 9. Y las copas, capítulo 16. Cuarto, visiones intercaladas a lo largo del libro que retratan la lucha en el cielo y en la tierra, que involucran, obviamente, a Dios, la obra de Dios, y a Satanás, y a sus respectivos siervos de Satanás, junto con varias visiones del cuidado de Dios por su pueblo, ese remanente, y su juicio sobre la tierra pecadora. O sea, lo que le espera a la tierra es juicio, ¿eh? A veces nosotros decimos, Señor, ¿cuándo será? ¿Cuándo habrá justicia? Mismo los inconversos que piden justicia, bueno, ese día será día de justicia. Y todavía no es el juicio final, ¿eh? Solamente son juicios, digamos, de castigo para matar a esas personas físicamente, aunque espiritualmente no mueren, y después viene el segundo juicio. Tremendo es lo que estamos hablando, ¿no? Debería ponernos a meditar y a tener temor de Dios. Quinto, la caída de Babilonia. ¿Qué es Babilonia? Babilonia es el símbolo de la inmoralidad y decadencia. O sea, veamos las grandes ciudades del mundo, veamos el mundo entero. Nosotros oramos por Israel, ¿sí? Amamos a Israel. Pero en Tel Aviv se celebra el orgullo gay más grande del mundo, organizado por ellos, por el pueblo de Israel, digamos, por los judíos. O sea que no creamos que cuando hablamos de Israel pensamos en todo gente santa, gente apartada. No. Todos los países de la tierra están en inmoralidad y decadencia. Y es Babilonia. Sexto, el reino de 1000 años y el juicio final, capítulo 20. Y por último, el nuevo cielo y la nueva tierra, capítulo 21, capítulo 22, que ahí termina.
y habla del pasado. El libro del Apocalipsis se centra en la revelación de Jesucristo. Y es el registro de las cosas que deben suceder pronto. Es necesario enfatizar la palabra deben, pues a pesar de cualquier oposición, Dios llevará a término sus planes y propósitos. O sea, por eso el Señor dice, el que es santo, santifíquese más todavía. El que es inmundo, siga siendo inmundo todavía. En otras palabras está diciendo, miren, el que entendió y el que fue salvado por mi palabra, bienvenido a mi pueblo, dice el Señor. Bienvenido a mi familia. Pero el que no y sigue en su camino, o sea, él no retrasa lo que va a hacer el Señor, no lo va a retrasar más. No va a decir, no, hay uno ahí que está medio por arrepentirse, que estaba en el medio, pero ahora quiere... No, el juicio de Dios caerá. Una vez que suene la trompeta, no vuelve atrás. Entonces, van a suceder, deben suceder, a pesar de lo que crean las personas o no crean. Hay otra palabra que aparece en el primer versículo que tiene gran importancia. Dios le declaró la revelación a su siervo Juan. Y esto nos sugiere que Apocalipsis es un libro de señales y símbolos que deben ser interpretados como tales. Lo primero que Juan vio fueron los 7 candelabros que simbolizan las 7 iglesias. Luego vio en medio de los candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre. La visión fue que Jesús está en medio de su iglesia. Él está en su iglesia. En la iglesia fiel y en la iglesia infiel también está. Pareciera como que no está, da a entender como que lo dejan afuera, sí, eso es una simbología, pero que Él está a la puerta y llama no significa que Él no sepa lo que está pasando dentro de la iglesia, porque Él es Dios. Entonces Él sabe lo que pasa en esta iglesia, en la otra, en aquella, Él lo sabe, porque Él se pasea por la iglesia. En un momento en que la iglesia cristiana era oprimida en aquellos tiempos por la persecución, Juan vio al Señor, el Cristo Todopoderoso, parado en medio de la iglesia. O sea, había persecuciones, había dolor, había tristeza, desesperación, pero Cristo estaba en medio de la iglesia. Esto me remonta a la barquita esta donde estaban los discípulos y se estaban por hundir, qué sé yo, la tempestad, y Jesús estaba ahí en el medio, durmiendo, ¿no? A veces nosotros pensamos que cuando estamos pasando problemas o situaciones que no entendemos por qué pasan, ¿dónde está Jesús, no? ¿Dónde está Dios? Está ahí. Tranquilo que Dios está ahí. Las persecuciones eran temporales solamente, pero la presencia de Jesús es eterna. En el versículo 16, el capítulo que estamos viendo, y el versículo 20, el 7, en su diestra tiene 7 estrellas. No, del primer capítulo, perdón. Tiene 7 estrellas. Esas estrellas simbolizan los ángeles de las 7 iglesias. Ángel significa mensajero. Aquí cuando habla de ángeles hablan de pastores. No es porque los pastores sean angelitos, tengan alitas, sino que la función del pastor es la misma que la de un ángel, traer un mensaje. El presente, los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis contienen las 7 cartas dirigidas a las 7 iglesias de Asia. En estas se describen las condiciones que había en esas iglesias en ese momento. Nos cuentan, nos esbozan los distintos períodos de la historia de la iglesia, pero también debemos tener presente que todas las condiciones descritas en ella se pueden hallar en cualquier periodo de la historia de la iglesia cristiana, porque el ser humano, con tecnología, sin tecnología, con luz eléctrica y luz de querosén o luz de aquellos tiempos de lámpara, el comportamiento humano es el mismo y el de la iglesia también. Los cristianos tienen el mismo comportamiento a lo largo de las edades. El mensaje a las 7 iglesias tiene probablemente 3 aplicaciones. Primero, es un mensaje para las iglesias que existen en ese momento en Asia, en el tiempo de Juan. Segundo, las 7 iglesias pueden ser la representación de los periodos sucesivos de la historia de la iglesia. Esa postura es interesante porque, encaja bastante, ¿no? Pero a veces es un poco forzada la interpretación. Pero
a tener en cuenta también. Y tercero, la característica de cada iglesia se puede hallar en cada época de la iglesia hasta el fin. Comulgo más con esta postura, ¿no? De que la iglesia, la característica es la misma de aquellos días que la de ahora, aunque creo que es peor ahora. La maldad se ha multiplicado, porque dice que el Señor cuando viene, la maldad será multiplicada. Por la gracia de Dios, las iglesias y los hombres redimidos tienen la capacidad de ser cualquier cosa en cada época. O sea, cada uno decide qué va a hacer, tanto en la época pasada como en la presente. Primero, capítulo 2, 1 al 7, habla la iglesia en Éfeso, que fue fundada por el apóstol Pablo, la iglesia de Éfeso, que la pastoreó Pablo por 3 años. Luego la pastoreó Timoteo, fue su pastor. Puesto que no había sido bendecida con tan espléndida supervisión pastoral, esta iglesia había sido favorecida con tremendos pastores, no sorprende que esta iglesia fuera un modelo de celo, un modelo de fidelidad y un modelo de ortodoxia. Pero, hay un pero, tenía un mal, y era que había dejado su primer amor. Podríamos pensar que esa iglesia de Éfeso se jactaba del conocimiento que tenía, teniendo tremendos maestros, ¿no? Como Pablo y Timoteo. Por ahí se sentía muy superior, pero había perdido su primer amor, se habían vuelto automáticos, se habían vuelto rutinarios. Entonces el Señor les está diciendo que se arrepientan y que hagan las primeras obras. Segundo, la iglesia de Esmirna. La descripción sugiere que esta iglesia atravesaba un periodo de persecución. Esmirna significa amarga, ¿no? Siglo II y siglo III. Así como la descripción de la iglesia de Éfeso sugiere la época apostólica del siglo I. Cristo se presenta como el que estuvo muerto y vivió. Él da una esperanza gloriosa. Yo estuve muerto y ahora vivo. Entonces nos está diciendo que no debemos tener temor a la muerte. Al Señor lo habían llevado a la muerte y por eso podía comprender a los primeros mártires cristianos y literalmente sufrir con ellos. Miren, mis hermanos, el Señor nos comprende perfectamente porque Él pasó todo eso. Él no te va a decir que pases algo que Él no pasó. Al Señor lo habían matado. Él había sufrido y Él no pide a su iglesia nada que Él no hubiese pasado. La iglesia de Esmirna es una de las dos a la que el Señor no reprende. Era pobre, estaba siendo perseguida, y aún peor, viviría una tribulación por un tiempo. El Señor le dice, vienen todavía tiempos de más tribulación. Por lo cual el Señor le promete la corona de vida a aquellos que sean fieles hasta la muerte. Tercero, la iglesia de Pérgamo, capítulo 2, 12 al 17. Esta iglesia vivía el flagelo de los falsos maestros. Había personas fieles e incluso algunas habían muerto por martirio. Fíjense qué iglesia fiel. En la iglesia estaba también la silla o el trono de Satanás. El Señor lo reprende reprende a esta iglesia por tolerar la doctrina de Balaam, la doctrina también de los nicolaitas. La acusación contra la iglesia es seria porque se ha comprometido con el mal. Qué tremendo, ¿eh? Fíjense que una iglesia puede comprometerse con el mal. ¿Qué tiene que hacer? Arrepentirse, porque de lo contrario el Señor mismo, cuya autoridad incluso es mayor que la de Roma en ese tiempo, vendría y haría guerra con ellos hasta destruirlos. Pero los frutos de la obediencia también eran grandes. Cuarta carta a la iglesia de Tiatira, capítulo 2, 18 al 29. Esta iglesia tenía obras de amor, de servicio, de fe, paciencia, pero el Señor los reprende, los regaña por permitir las falsas doctrinas de una falsa profetisa a la que apodan con el infame nombre de Jezabel, la malvada esposa del rey Ahab o Acab, rey de Israel, que promovió la idolatría en Israel. Pero como siempre, también ha quedado un remanente de personas verdaderamente santas,
A estas se les urge mantenerse firmes en lo que saben. Quinto, la iglesia de Sardis, capítulo 3, 1 al 6. La iglesia de Sardis tenía el nombre de estar viva, pero Cristo dice que está muerta. Tremenda la reprensión para esta iglesia. Le dice, sé vigilante y confirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras bien perfectas delante de mí. Oh, qué tremendo. La iglesia parecía estar viva por fuera por su elaborada organización. Era una iglesia organizada, decorada, tenía un hermoso coro, podríamos decir, pero adentro había realmente un estado de mortandad. Sexto, la iglesia Filadelfia, la carta a esta iglesia, capítulo 3, 7 al 13. Esta iglesia es la segunda a la que el Señor no reprende. Por eso a muchas iglesias les gusta ponerle Iglesia Filadelfia. Sí, el nombre lo puedes tener, ¿no? Pero hay que ser Iglesia Filadelfia. Dice, pues aún tienes pocas fuerzas. ¿Cuánto están con poca fuerza? Pero has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. ¿Bien? Te das cuenta que el Señor tiene esa tolerancia con su pueblo, ¿no? Sé que estás con brazos caídos, sé que estás cansado, sé que a veces estás apocado, como decimos nosotros acá en Argentina, andamos medio bajoneados, ¿no? Pero no dejamos de guardar su palabra y nunca hemos negado su nombre, y el Señor lo tiene en cuenta. Pero igual el Señor nos anima a levantarnos y a ponernos en pie y no andar tan bajoneados por la vida. Dios ha puesto delante de ella una puerta que ningún hombre puede cerrar y los engrandecerá. Incluso delante de la sinagoga de Satanás, como prueba de su amor por ellos, le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra. Bueno, este es un texto que los pretribulacionistas creemos, ¿no? De que el Señor va a guardar a su iglesia de la hora de la prueba. Séptimo y última carta, la iglesia de la Odisea. Capítulo 3, versículo 14. El Señor no tiene ni una sola palabra de alabanza para esta iglesia. Es tibia, es adinerada, ama el dinero, en vez de congregarse estás en sus negocios, piensa todo el día en la plata, piensa todo el día en ganar más plata, está en su comodidad, está satisfecha de sí misma. No podían ver su verdadera condición espiritual. Miren, amados, el amor a otras cosas que no sea Dios te enceguece, no te deja ver tu condición espiritual y te engaña. Satanás te engaña diciendo que estás bien. Seguí así que estás bien, te dice el santungo Eran miserables, eran viles, eran pobres, estaban ciegos, desnudos, ante el inminente peligro de ser vomitados debido a su tibieza. Y aquí, tristemente, vemos que el Señor ha sido apartado de su iglesia porque Él está llamando a la puerta y nadie lo atiende. ¡Qué tremenda! Iglesia que deja al Señor afuera. ¿Cuántas iglesias hay así, tristemente? El llamado es al individuo para que escuche, para que abra la puerta cuando Jesús toca la puerta de la iglesia. Y cada uno somos la iglesia del Señor. El futuro, en el 4 capítulo, hay una repentina transición hacia un nuevo concepto del Señor. Juan, de repente, es transportado, es llevado de la tierra al cielo y se le permite atisbar el lado celestial del drama cósmico. Es decir, ya él ve desde otra dimensión las cosas. Donde el Señor desempeña el papel estelar, la estrella, el sol de justicia es Él, ¿no? Desde este 4 capítulo hasta el final del libro de Apocalipsis se narra los eventos terribles relacionados con la segunda venida de Cristo y todo lo que pasará después de ese momento. Los capítulos 4 y 5 describen la visión de Juan que él tiene sobre el cielo. Lo primero que ve es un trono donde Dios está sentado y un arco iris de promesa alrededor de él, un arco iris de esperanza alrededor del Señor. Hay 24 ancianos sentados en trono, con vestiduras blancas, con coronas de oro, y representan sin duda a la iglesia redimida y levantada.
Están entre los que profesan haber sido redimidos por la sangre de Cristo y provienen de toda raza, lengua, pueblo y nación. Hay 4 seres vivientes que claman todo el tiempo, Santo, Santo, Santo. Estos 4 seres vivientes son prominentes a lo largo de todo el libro y su identidad es importante. Uno es un león, por Judá, otro es un buey, por Efraín, otro es un hombre, por Rubén, y el cuarto es un águila, por Dan. Son representaciones de tribus en las que abarca a todas. El libro sellado que Juan ve parece referirse a la redención de la humanidad. Solo Cristo, el Señor, podía resolver el problema de la salvación humana por medio de su muerte, por medio de su sangre derramada en esa cruz. El capítulo 6 describe los primeros 6 sellos. El primer sello revela un caballo blanco, cuyo jinete dice salió venciendo y para vencer. Muchos en este jinete ven a Cristo, pero en realidad es el anticristo. Obviamente que todos estos temas hay que profundizarlo punto por punto en un seminario especial, pero es así. Debe notarse que la intensidad de los juicios sobre la tierra va en aumento, como les dije anteriormente, pues esta no solo ha rechazado la revelación plena y final de Dios al crucificar a su Hijo, sino que por casi 2000 años ha rechazado todo el tiempo, gente de todo el planeta, sistemáticamente. Muchos ya murieron, muchos están en el infierno esperando el juicio, esperando la resurrección. Pero los que están vivos, las generaciones que vienen cada vez peores y siguen rechazando, cada día que pasa siguen rechazando a Cristo, siguen rechazando todo tono de amor y misericordia del Espíritu Santo que Él ha derramado sobre su iglesia. Y vos como iglesia estás derramando ese amor a través de la evangelización. El segundo sello revela un caballo rojo que simboliza las guerras de la tribulación al final de esta era. Un caballo horrible, un color horrible, tiene que ver con la sangre derramada. Mis amados, realmente lo que viene es terrible. Y esto no es para tratar de maximizar o darle mayor énfasis. Es que no alcanza las palabras para explicar lo que viene. El tercer sello revela un caballo negro, un color horrible, que también simboliza muerte por el hambre que habrá al final de la era. El cuarto sello revela el caballo pálido, montado por un jinete llamado Muerte. Y esto indica que un cuarto de la población morirá por diferentes razones. Habla de la economía mundial, habla de hambrunas. No solamente el dinero no servirá para nada, sino que literalmente no habrá alimentos. Cesará la ganadería, cesará la pesca, cesará la agricultura, las aguas contaminadas. El quinto sello revela las almas de los que han sido mártires por ser leales a Cristo. En este periodo habrá gente que será salva. Y por último, en el capítulo 6 se abre el sexto sello, que marca grandes disturbios en la naturaleza. Terremotos. Hoy alguien me comentaba que hubo un terremoto en un país donde no es muy común, no escuché nada, pero una amiga nuestra, Estela Crisis, nos comentaba esto y hablábamos casualmente. Todo buen cristiano dice el Señor viene pronto, ¿no? Y esto no es una falsa esperanza, al contrario, es una esperanza bienaventurada, es el Señor ven pronto. No para escaparnos, sino para ir con Él, para estar con Él, para dejar de pecar, para dejar este cuerpo de debilidad y estar para siempre con Él, que es lo que queremos. Habla de oscurecimiento el sexto sello, del sol, de la luna, de las estrellas que caen y otros fenómenos terribles, mis amados, esto lo profundizaremos en la materia escatología.
Tan terrible será esta manifestación de la ira de Dios que los pecadores le gritarán a las rocas y a las montañas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Es decir, que la gran masa de gente en todo el mundo sabrá que es la ira del Cordero. Y que en vez de arrepentirse, querían esconderse en las peñas, en las rocas, quién sabe dónde. En el capítulo 7 habla del sello de los 144.000, que no son los testigos de Jehová, ya sáquese esa idea de la cabeza. Y esto se hace antes de que se derramen los terrores del séptimo sello. La identidad de estos 144.000 es uno de los puntos a veces controversiales de interpretación de diferentes escuelas del Apocalipsis, y se afirma que se trata, como dicen las Escrituras, de 12.000 personas por cada tribu. Evidentemente, estas personas selladas serán protegidas de los juicios que vendrán sobre la humanidad. Y luego de estas cosas, Juan ve una gran multitud vestida en ropas blancas, con palmas de victoria en las manos, que dice: estos son los que han salido de gran tribulación, han lavado sus ropas y se han blanqueado en la sangre del Cordero. Cuando habla de tribulación, esta es mi interpretación, no habla solamente de esa tribulación de 7 años, sino que habla de la tribulación de toda la iglesia, desde que la iglesia es iglesia, desde los comienzos de los martirios de los primeros cristianos hasta hoy. Pareciera que muchas personas se salvarán durante el periodo de la gran tribulación también. Los capítulos 8 al 11 habla de 7 trompetas. Cuando se abre el séptimo sello, aparecen 7 ángeles que reciben 7 trompetas y siguen anunciando los juicios de Dios sobre la tierra. El primer ángel suena su trompeta, versículo 7, y una tercera parte de la vegetación verde de la tierra es destruida por fuego y granizo. El segundo ángel suena la trompeta, en su versículo 8 al 9, y una tercera parte del mar se vuelve sangre, de manera que una tercera parte de la vida marina queda destruida, junto con un tercio de los barcos en el agua. O sea que ya los chinos que nos están robando peces aquí en el Atlántico Sur, ya no van a poder venir a robar peces porque ya no va a haber más. Porque el mar se morirá. El tercer ángel toca la trompeta, 10 al 11 versículo, y una tercera parte del sol y la luna y las estrellas se oscurecen. Luego el ángel clama: ¡ay, ay, ay!, para quienes deben pasar por las restantes 3 juicios, lo que viene. El capítulo 9 registra con detalle el efecto de la quinta y la sexta trompeta. La quinta trompeta llama del abismo a una hueste de langosta, podríamos decir una hueste de demonios horribles, criaturas con aguijones como los que tienen los escorpiones en la cola. Los hombres atormentados por esta langosta buscarán la muerte, pero no podrán morir. El rey de la langosta es Apolión, que significa el destructor. El sonido de la sexta trompeta es señal para liberar a 4 ángeles que tienen la orden de matar la tercera parte de la humanidad. Y atención con esto, que son ángeles de Dios, no son demonios, son siervos del Señor, que tienen la orden de matar. Así como cuando David censó al pueblo, que Dios envió un ángel que estaba matando a muchos allí, bueno, es lo mismo. Porque a veces todo lo atribuyen al diablo, a los demonios. Ese está temblando porque sabe lo que se le viene. Y esto se logra con plaga de fuego, humo y azufre. La parte más triste de esta descripción, mis amados, es que indica cuál es el efecto de estos juicios en quienes queden vivos en este planeta. Dice: los demás hombres, los que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Versículo 20. Amados, miren, si hoy alguien se vuelve al Señor, es por obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, justicia y juicio. El Espíritu Santo, cuando la iglesia sea levantada, ya no va a obrar más por medio de la iglesia, porque no está más la iglesia.
El Espíritu Santo se remite a Israel para la redención de la nación de Israel. Por eso hay que orar por Israel. Insisto, orar por Israel. Ni el amor, escuchá, ni el juicio de Dios lleva al arrepentimiento a estos corazones duros. Imagínate. Por eso que dicen que va a haber campaña en esos tiempos, que van a haber gente rindiendo su vida al Señor, diciendo, sí, ahora que se cumplió, ahora sí. Eso pamplinas para mí, porque el arrepentimiento lo produce el Espíritu Santo. El arrepentimiento del hombre no sirve, porque el arrepentimiento del hombre es remordimiento, se siente apretado, se siente como que está muy ajustado, necesita la mano de Dios. Bueno, viene a la iglesia y después cuando está bien se vuelve a sus caminos. Es solamente a través del Espíritu Santo el verdadero arrepentimiento. Así que fíjate que ni el amor que Dios muestra, ni los juicios llevan al arrepentimiento a los que son duros de corazón. En el capítulo 11 menciona que los gentiles oprimirán la ciudad santa, Jerusalén, por 42 meses, es decir, 3 años y medio. En general esto es lo que se cree que hace referencia a la gran tribulación o la segunda mitad de la semana 70 de la visión de Daniel, capítulo 9, 27. Durante esos periodos, los 2 testigos profetizarán. ¿Quiénes son los 2 testigos? Tampoco son 2 testigos de Jehová que andarán puerta por puerta, no. Se ha interpretado que estos testigos son Moisés y Elías, debido a la naturaleza de las plagas. Pero otros, como me involucro aquí, creemos que se trata de Enoc y Elías, porque estos 2 hombres que en la palabra nos describe no murieron físicamente. Misterio del Señor. El Señor se los llevó, los tiene en algún lugar especial, solo Dios sabe, y ellos tienen que morir para que sus cuerpos, para que ellos puedan entrar, Elías y Enoc, al cielo. Me atrevo a decir esto, mis amados, Elías no está en el cielo. Sabemos que uno de seguro es Elías. Elías no está separado su cuerpo de su alma. Elías está en un lugar especial. Podríamos decir en un planeta especial, no sé. Ahí vale la especulación. Porque Elías, para estar con el Señor, tiene que morir físicamente, como todo hijo de vecino cristiano. Entonces, van a ser asesinados, como dice las Escrituras. Apocalipsis. Y la última parte del capítulo 11 describe la 7ª trompeta. El ángel anuncia los reinos del mundo que han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. En el capítulo 12 al 14 tenemos otro grupo de 7 visiones. La tierra está enredada en conflictos, pero ninguno de los participantes son terrenales. En el capítulo 12 registra la visión de la mujer y su hijo varón. Aunque la interpretación de esta visión es realmente difícil, el hijo es sin duda Cristo. Eso es una simbología. Y se ha creído comúnmente que la mujer es Israel, la nación que dio el nacimiento al Mesías. El dragón es llamado también diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Cuál es su oficio? Engañar. Ese es el oficio del diablo. Con sus ángeles han sido lanzados a la tierra. En el capítulo 13 describe la visión de 2 bestias, uno que viene del mar, otra que viene de la tierra. Se nos dice que la bestia blasfemará de Dios y hará guerra contra los santos. La segunda bestia es evidentemente alguien que es llamado el falso profeta también. Hará que las personas adoren a la bestia y respaldará su autoridad con milagros asombrosos. Y fíjense que la gente son adoradores de milagros, ¿no? Ven a uno que hace medio mago, que hace algo raro y ya van atrás de él. Todos serán obligados a ponerse la marca de la bestia. Y te hago un paréntesis, que lo recuerdo ahora. Estaba escuchando a un asesor político muy conocido, se llama Durán Barba, un tipo de mundo, un tipo que ha asesorado a varios presidentes en Latinoamérica y en el mundo también. Y me llamó la atención una parte del reportaje que le estaban haciendo y le preguntan a él en qué parte de la humanidad estamos, en qué etapa el ser humano está.
Y él dice, ya dejamos de ser Homo sapiens, bueno, hace una referencia allí, ahora pasamos a ser hombres homus cyberneticus, como decir, que el hombre va a ser mitad hombre y mitad máquina. Y él decía, estuve hablando con una persona muy importante en los Estados Unidos, muy poderosa, y dijo, mira, le dijo, ya estamos a las puertas de que el hombre será mitad hombre y mitad máquina. Y entonces él le dice, pero yo no tengo ninguna máquina en mi cuerpo, estoy limpio todavía. ¿Pero qué tienes en tu mano? Le dice, ¿no? Un celular. Bueno, el celular es una extensión de tu cuerpo. No podés vivir sin... Hay gente que no puede vivir sin el celular. Lo primero que se levanta y busca es el celular, no busca otra cosa. Para ver la hora, para poner la radio y saber cómo va el tránsito, etc. El celular, decía, sabe más de vos que vos del celular. Sabe tus gustos, con quién hablas, qué haces, a dónde vas, a qué hora te levantás, hasta tu pulso cardíaco. Y eso es el principio, eso va a estar incorporado en el cuerpo y eso será será el método de intercambio económico. Y esto me lleva a pensar en lo que dice la palabra de Dios sobre la marca de la bestia. El falso profeta hará que las personas adoren a la bestia y serán obligados a marcarse con algún tipo de sello, alguna tecnología. Y la hora del juicio se define en el capítulo 14. Una serie de visiones de Juan muestra al Cordero de pie sobre el monte de Sión y con él 144.000. La descripción de los 144.000 se ajusta bien a los santos de ese periodo, ¿no? Futuro que está por venir. Luego Juan ve a un ángel que viene volando y proclama que la hora del juicio de Dios ha llegado. Lo sigue un segundo ángel que anuncia la caída de Babilonia y luego un tercer ángel lanza una solemne advertencia contra los que reciban la marca. Y el capítulo cierra con la visión del Señor Cristo que aparece con la hoz del juicio. Se le manda a recoger la cosecha de la tierra para su castigo. Y Juan llega a la culminación del triunfo de Dios sobre los malvados en los capítulos 15 y 16. Cuando los hombres, por su incredulidad y desobediencia, niegan las manifestaciones del poder de Dios y la gloria de la salvación, entonces ven su poder y gloria manifestado en juicio. Ahí es donde el Señor aparece. Y vienen más juicios. La primera, úlceras malignas pestilentes. El segundo, el mar en sangre. El tercero, los ríos en sangre, todo tipo de agua en sangre. El cuarto, el sol quema más potente que lo que quema hoy. La quinta, plaga ataca el trono de la bestia, de manera que se oscurece su reino, porque la bestia engaña a Israel, ellos creen que él es el Mesías. Después se sienta en el templo diciendo que él es Dios, profanando el templo. El sexto ángel toca la trompeta y se seca el río Éufrates, donde ahí viene el gran ejército a batallar y comienza la batalla de Armagedón. Cuando abrió el séptimo sello, y aquí esperamos que el séptimo sello sea abierto, pero luego se nos da una pausa en Apocalipsis 7 con revelaciones, un silencio llamativo. Algunos lo han visto como un espacio para tomar aire, como diciendo, de toda esta destrucción, de todos estos estruendos, de todos estos gemidos de la gente, un silencio. Hasta los ángeles guardan silencio y algunos dicen para escuchar la oración, que se escucha la oración de los santos que claman, los mártires, al pie del Señor allí en su trono. Probablemente este silencio en el cielo demuestra solemnidad, sobriedad. ¿Viste cuando hay un minuto de silencio, por ejemplo, por los muertos, ¿no? Un silencio asombroso debido al juicio que está por venir. Como diciendo, no hay palabra para lo que viene. Porque los sellos se han abierto, el libro puede ser abierto. Silencio en el cielo como por media hora. Un silencio de media hora no es largo, pero las cosas parecen ser largas o cortas según
su contexto. Por ejemplo, si yo que estoy enseñando ahora detengo mi enseñanza y hago un silencio de 10 minutos, pareciera una eternidad, ¿no? Ya que el cielo es un lugar de constante alabanza, de constante adoración. Un silencio como de media hora es largo, porque lo que viene es terrible. La Trinidad del mal, aquellos que tienen problemas para conciliar con la doctrina de la Trinidad, aquí tenemos también la contrapartida de la Trinidad. Esta Trinidad diabólica o esta Trinidad satánica se reúne para enfrentar al Dios Trino. ¿Y cuál es esta Trinidad? El dragón, la bestia y el falso profeta. El dragón es Satanás, que busca desplazar a Dios. La bestia, que quiere ser el Cristo, ese es el anticristo. Y el falso profeta intenta imitar la obra del Espíritu Santo. El capítulo 17 describe la visión de una mujer escarlata sentada en una bestia escarlata. El nombre de ella es Babilonia la Grande. ¿Cuál es la Babilonia? Indudablemente, los cristianos del tiempo de Juan consideraban que esa descripción se refiere a la ciudad de Roma, a la cual ellos llaman Babilonia. Hoy en día los teólogos hablan de que el Imperio Romano ha revivido, se ha reinstaurado. Parece claro que la referencia es a un poder político supremo. Amados, yo sé que muchos tienen en sus mentes la iglesia de Roma. Es muy posible también, es muy posible que de allí sea la plataforma del falso profeta, es muy posible. Es difícil aseverarlo, pero todo se cocina allí. Hay dos eventos principales en el capítulo 19. Las bodas del Cordero. ¿Cuántos dan un grito de júbilo? Si no se durmieron a esta altura del estudio. Las bodas del Cordero, que ocurre luego de la caída de Babilonia. Y la cena de Dios, que sigue a la destrucción de los ejércitos de la bestia. La segunda parte del capítulo retrata a Cristo llamado el fiel y verdadero, que cabalga en un caballo. Y esta escena suele relacionarse con la batalla de Armagedón, que tendrá lugar al final de la gran tribulación. Se nos dice que la bestia y el falso profeta serán tomados y echados al lago de fuego que arde con azufre. Presten atención, porque la bestia, el anticristo, que es un hombre que ha sido se dejó usar por Satanás, y el falso profeta, otro terrible brujo, serán echados directamente sin previo juicio. Estrenarán ese lugar temible y espantoso que es el abismo, el lago de fuego, que arde eternamente con azufre y fuego. Para ir al final, el capítulo 20 describe primero que Satanás será echado prisionero. Satanás no es llevado al infierno, fíjense, por 1000 años en el abismo. Un lugar, el Señor tiene reservado lugares, así como tiene un lugar reservado para Elías y para Enoc, también tiene un lugar reservado para Satanás. No es el infierno todavía. No es el lago. De hecho, vale también aclarar que el infierno no es el lago de fuego. Son dos cosas diferentes. Durante este tiempo no tendrá poder para engañar ni para tentar a la humanidad. Podemos decir que al no estar el tentador, al no estar el acusador, habrá paz en la tierra. Qué tremendo, ¿no? Fíjense que cuando en la iglesia, ¿quién es el que trae revuelo y malestar? El chismoso, el divulgador, el difamador, ¿no? El mentiroso. Ese es el murmurador es el que inquieta a las ovejas. Es el trabajo de Satanás. Cuando no está ese, están todos contentos, todos se ríen, toman mate, toman café, no hay problema. Pero aparece el chismoso y se arma. Bueno, hice la analogía un poco de lo que Satanás hace, ¿no? El tercer párrafo del capítulo describe la batalla de Gog y Magog, que ocurrirá al final del milenio. No confundir la guerra de Armagedón, la batalla, con la batalla de Gog y Magog. Satanás será liberado y sale a engañar a quienes, no a los reyes como la primera vez, sino a las naciones. Pero sus ejércitos serán destruidos rápidamente, ahí no habrá mucha batalla, serán lanzados ahora sí al lago de fuego y azufre.
con el poder del Señor. Y eso pondrá fin al trabajo terriblemente malvado de Satanás desde que cayó, fue expulsado del monte santo de Dios y todos sus colegas, ¿no? El último párrafo, para ir al final, describe vívidamente el juicio ante el trono blanco. Miren, amados, lo que van a estar en este juicio ya están cocinados, ya están condenados. Pero como Dios es justo, Él va a sentenciar y va a mostrar la causa de cada uno. ¿Por qué será juzgado y castigado? La parte más larga de los capítulos 21 y 22 describen la Nueva Jerusalén. De nuevo, en la parte final de este libro se nos dice que estas cosas sucederán pronto. 22:6. Y el Señor mismo habla con Juan y le dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Versículo 16. Y continúa con un gran llamado evangelístico, que es el clímax, el sumum apropiado para este último libro de la Biblia. El espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que tiene sed, venga. El que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Y por último, Jesús añade: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Fin de la clase. Amados, esta es la última clase. Les dejo este mensaje. Sean fieles al Señor. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir. Este seminario es totalmente gratuito, ha sido totalmente gratuito. Hubieron algunos hermanos que me consultaron cómo podían bendecir este ministerio. Bueno, lo pueden hacer a través de los diferentes métodos, Mercado Pago o algún CBU que ustedes me pueden escribir y yo se los doy en privado. Amados hermanos y amigos, si el Señor no dice otra cosa, en cualquier momento, si el Señor no viene antes, queremos que venga el Señor ya, y seguiremos estudiando allá en el cielo, aunque ya sabremos mucho más de lo que sabemos ahora. Les insto a que sean fieles, a que no bajen los brazos, como dice ahí en la carta a la iglesia, porque el Señor conoce de tu amor, que no has negado su nombre, de tu arduo trabajo. Todo lo que hacemos en el Señor, para el Señor, no es en vano. Así que el Señor te bendiga. Y será hasta nuestra próxima convocatoria. Que Dios te bendiga. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Gracias, fue solo por tu gracia que me sustentó y me abrazó en mi dolor. Fue tu gracia en la tentación, me diste la salida, vi un nuevo color de tu amor que me liberó.